Bueno, gracias. Voy a compartir pantalla. Les decía que más allá de plantear una exposición de un tema, la propuesta es que sea un espacio sugerente para tener reflexiones, para hacer preguntas, y por eso son muy bienvenidas las preguntas, son muy bienvenidas las reflexiones que puedan aparecer si a lo largo del tiempo que voy pasando algunos slides surge alguna pregunta, alguna reflexión. Por favor, los invitamos a que los puedan colocar en el chat y al final sacamos un espacio para compartir a propósito de ello. Dos elementos importantes antes de, como preámbulos. En primer lugar, recordar un punto de partida importante en nuestra experiencia de fe católica, y es, no olvidemos que nuestra fe se fundamenta, se construye a partir de tres pilares, y eso lo repetiremos siempre, y es el pilar de la escritura, el pilar de la tradición y el pilar del magisterio. Esa es una de las diferencias que hay entre nuestra religión católica y otras experiencias cristianas, por ejemplo, las pentecostales u otras experiencias cristianas. Normalmente estas experiencias que nosotros en Colombia llamamos evangélicos, en otras partes del mundo no les llaman de hecho de esa manera, pero nosotros les llamamos evangélicos, ellos usualmente solo fundamentan su fe en la escritura. Por eso para ellos manejar la Biblia es fundamental. Para nosotros los católicos es importante la escritura, pero también es importante el magisterio y también es importante la tradición. En el día de hoy les propongo que abordemos un poco este ámbito de la esperanza. Ya hemos hablado de la esperanza, sobre todo cuando empezamos a hablar del jubileo que el Papa Francisco había denominado este jubileo como un espacio para crecer en la esperanza. La esperanza nunca falla. Y ahora vamos a retomar un poco esa categoría de la esperanza, un poco entendiendo desde dónde surge, por qué es importante en la experiencia de fe y qué elementos nos puede sugerir para la vivencia de esa misma fe hoy en día. Eso quiere decir que este espacio va a estar desarrollando parte del magisterio, el magisterio de Francisco. Ahora ya tenemos a León. León irá desarrollando, también el Papa León irá desarrollando su magisterio. Por ahora nos enfocamos un poco en el magisterio de Francisco, en una homilía que dio en el 2024, donde en una de unas catequesis que él planteó, abordó las virtudes teologales, que son tres: fe, esperanza y caridad. Entonces él habló allí de la esperanza y él trata de dar algunos elementos que espero que en el día de hoy puedan ayudarnos. Entonces, para el desarrollo de este espacio, les propongo tener cuatro puntos muy sencillos. Un poco el origen, por qué es importante la esperanza dentro de la fe cristiana y casi que podríamos decir dentro de la vida humana, algunos elementos del fundamento que sostiene la esperanza cristiana, cuáles son los retos que enfrenta la esperanza hoy en día y finalmente qué implicaciones tiene el cultivo de la esperanza. Son como cuatro elementos que espero que podamos tocar en este espacio. Una nota importante y es por qué hablar de la esperanza hoy en día. Y yo creo que definitivamente el mundo que estamos viviendo nos hace una pregunta muy grande y es, ¿para dónde va todo esto? Yo creo que a todos nos pasa que al mirar los noticieros es muy difícil, y no solo difícil, sino que es duro ver todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? El aumento de las guerras, el aumento de la polarización, no solo en el mundo, sino también en nuestro país. Entonces, todo el tiempo en los medios de comunicación estamos viendo cómo se dividen las poblaciones entre los buenos y los malos, los que se creen buenos y los que dicen que los otros son malos, y los otros en el mismo ejercicio. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿A dónde vamos a terminar? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer como personas de fe, como creyentes? Entonces, ¿dónde surge la pregunta por la esperanza? En algo que el mismo Papa Francisco reconoce como unas preguntas muy humanas, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con este mundo que nos corresponde vivir?
Eh, Segundo, ¿cuál es el fin de todo lo que vivimos? Todo esto que estamos viviendo, ¿para dónde va? Inclusive preguntarnos cuál es el destino del mundo. Eh, y son muchas las voces apocalípticas que empiezan a ser de pregoneros un poco bastante fatalistas, diciendo que este mundo se va a acabar, que hay algunos que les encanta sacar a güeros, ¿verdad? Entonces el mundo se va a acabar y eso lo decía el Apocalipsis o lo dice la numerología. O lo dice, no sé, Nostradamus ya había dicho. Bueno, hay una serie de mensajes que están llenando el ecosistema de los seres humanos que nos están colocando permanentemente ante la pregunta por ¿será que todo esto se va a acabar? Y yo creo que allí viene una pregunta, bueno, ¿y qué será lo genuinamente cristiano? ¿Cómo responder desde nuestra fe a esos llamados fatalistas? Y ahí estoy convencido que nuestra respuesta, cada uno la tendremos que construir. No hay un manual donde todos tengamos que hacer lo mismo. Cada uno debemos construir una respuesta ante ese mundo, pero esa respuesta debe contener un toque de esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza puesta no en las acciones del ser humano, no en la inteligencia del ser humano, no en la capacidad del ser humano. Nuestra esperanza está puesta como personas de fe en la presencia de Dios en la historia, inclusive a pesar de las malas acciones de los seres humanos. Y miren que allí hay un pilar importante. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Está puesta es en Dios. El Eclesiastés dice, hay del hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza está puesta en qué? En Dios, porque todos los seres humanos somos frágiles. Evidentemente somos expresión de Dios y todo lo que querramos, pero los seres humanos somos frágiles. ¿Dónde colocamos y depositamos nuestra esperanza? En Dios. Entonces, eh, acá viene una pequeña reflexión que hace el mismo Francisco. Él dice, si el viaje de la vida no tiene sentido, si no hay nada ni al principio ni al final, entonces nos preguntamos por qué tenemos que caminar. De ahí surge la desesperación humana, la sensación de inutilidad de todo. Miren que acá hay un llamado bien interesante y es que muchas de las veces encontramos en lo cotidiano personas con esa desesperanza, con esa sensación de inutilidad. A veces nuestros jóvenes, y yo creo que allí tenemos una labor muy importante, los adultos. Los jóvenes como que entran en un tema de nada sirve y para qué y para qué tantas cosas. Yo creo que nuestra fe nos debe proveer del ánimo, de la fortaleza para comunicarles a ellos que sí vale la pena, que este mundo, a pesar de que tiene muchos retos, también tiene cosas hermosas, tiene cosas preciosas que no están teñidas por tanto dolor. Evidentemente hay situaciones de dolor y tendremos que dar una palabra sobre ello, pero también hay situaciones hermosas de solidaridad, también hay situaciones de mucha belleza en el mundo que vale la pena admirar. La pregunta será nosotros como creyentes, ¿dónde colocamos el foco de nuestra mirada? ¿En el vaso vacío o en el vaso lleno? Y miren que aquí ya voy colocando un elemento importante y eso es cómo está mi actitud ante el mundo. Y esa es una pregunta básica con la que quisiera invitarles a que iniciemos este espacio. ¿Cómo se consideran que están ustedes en relación con la esperanza? ¿Estamos esperando que el mundo cambie para yo volverme esperanzador? ¿O mi esperanza está puesta a pesar de que el mundo tiene dificultades? Y es una esperanza que se vuelve en una opción. Yo no tengo esperanza porque me fue bien. Yo tengo esperanza porque mi corazón está puesto, mi confianza está puesta en una experiencia de Dios. Francisco continúa diciendo, muchos podrían rebelarse. Me he esforzado por ser virtuoso, por ser prudente, por ser justo, fuerte y templado. Pero, ¿será que también me considero un hombre, una mujer de fe? ¿De qué ha servido todo esto? La esperanza nos pone delante de un predicado muy, muy particular y es, mi esperanza está puesta en que Dios me va a premiar porque yo he actuado bien. Y miren que a eso la tradición en la teología lo ha denominado retribución. Y esa era la fe de los judíos.
Los judíos tenían puesta su fe en que Dios les había dado un decálogo, el pueblo de Israel tenía que cumplir el decálogo y cuando cumplía los mandamientos, Dios lo premiaba. Si el hombre o la mujer estaba enfermo o le ocurrían cosas malas, era porque Dios lo estaba castigando porque había hecho algo malo. Con Jesús eso se rompe y con Jesús la retribución se resignifica. En Jesús aparece una palabra hermosa que es la gratuidad y la esperanza se fundamenta en la gratuidad, no en la retribución. Yo no tengo esperanza porque yo me porto bien, Dios me tiene que premiar algún día. No, la esperanza se fundamenta en la gratuidad del amor de Dios. El Hijo pródigo, el Padre, el Padre misericordioso recibe al Hijo, no porque el Hijo se haya portado bien, de hecho el Hijo se portó muy mal, pidió la herencia y se la malgastó. El Padre recibe al Hijo que despilfarró porque lo ama, no porque él haya hecho méritos. Y nuestra esperanza está puesta en ese amor gratuito de Dios. Y allí ya empezamos a tocar un punto fundamental y es, el cristiano tiene esperanza no en el mérito. Esto lo dice Francisco, pero eso lo ha dicho toda nuestra tradición católica. Yo sé que muchas de las veces hemos escuchado en otros espacios como, venga, pero nos han dicho que tenemos que portarnos bien. Entonces, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué hago las cosas? Y allí recuerdo mucho algo que hablábamos con alguien que está presente hoy acá, unas palabras de Santa Teresa de Jesús. No me mueva el cielo tan querido, perdón, no me mueva el amor al cielo tan querido, ni el temor al infierno tan complicado. Muévame el amor de Jesucristo. No nos movemos porque yo quiero que Dios me dé una medallita y me diga, qué bien. Ni tampoco me muevo o actúo porque tengo miedo de que me voy a ir para el infierno. Actúo por amor y el amor es gratuito. El amor es esa capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Ahí está anclada nuestra esperanza, en que Dios nos ama, nos cuida a pesar de todo lo que ocurre. Y allí viene un tema de fe muy profundo. Soy capaz de descubrir que Dios está actuando inclusive en un mundo, en una sociedad con tanto dolor. Porque allí la pregunta será, si lo descubro allí, ¿cómo puedo aportar, cómo puedo apoyar a esa presencia de Dios en el mundo, inclusive en esas situaciones y sobre todo, diría yo, en esas situaciones de dolor? Por ejemplo, en tantas situaciones que vivimos en nuestro país, hoy en día que vemos el aumento de la violencia directa. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de creyente soy? Y que se la pasa vaticinando que todo está mal, que todo se va a acabar, que esto es fatal. ¿O soy el tipo de creyente que está esforzándose por buscar la presencia de Dios, inclusive en medio de tanto dolor? No emana de nosotros, la esperanza no emana de nosotros. No es una obstinación, esa palabra me encanta, ¿no? No es que yo sea esperanzado porque es que yo hago fuerza y voy a volver una persona esperanzadora. No, sino es un don que viene directamente de Dios. Pregunto yo, ¿cuántas de las veces en nuestra oración le pedimos a Dios que nos dé esperanza? Señor, regálame el don de la esperanza, de ser una persona, una mujer, un hombre de esperanza. Eso no significa ser el optimista que está sonriendo y, ay, sí, sí, todo está bien. No, 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 no. Es esa persona que tiene un ojo agudo como el artista para descubrir dónde está la belleza en medio de las situaciones complejas. Y eso es un don. Quiero invitar a alguien que por favor nos pueda leer, como hemos hecho en otras ocasiones, abra su micrófono y lea este parágrafo del Catecismo de la Iglesia Católica. Fundamentos. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo.
Catecismo de la Iglesia Católica, número 1817. Gracias. Este parágrafo me parece muy preciso y claro. A esto es a lo que nos referimos cuando llamamos, cuando hablamos del magisterio de la Iglesia. ¿Cuál es el magisterio? Los documentos que ha construido la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Uno de esos es el catecismo, otros son los concilios, otros documentos son, no sé, el derecho canónico. Hay muchos documentos que la Iglesia ha configurado. En este parágrafo del catecismo nos deja claro de dónde viene la esperanza que nos mueve a nosotros. Nuestra esperanza no está puesta ni en políticos, ni en personas, ni en líderes, lideresas. Es que esta persona, no. Hay del hombre, del ser humano que confía en el ser humano. Nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en una promesa. ¿En la promesa de quién? De Cristo, que nos dijo, a todos nosotros nos dijo, y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo que se nos ha dado. Y lo reconocemos en el bautismo y lo actualizamos en la Eucaristía. Ahí está puesta nuestra confianza. Por eso son importantes los sacramentos, porque es la manera en que yo tomo conciencia física e internamente que Dios está conmigo todos los días. Tanto así que Dios mismo decidió ponerse en un trozo de pan y en un poco de agua y vino para alimentarme. ¿Y alimentarme cómo? ¿Para que yo me vuelva una persona mágica? No. Alimentarnos en la esperanza. Es decir, para que seamos capaces de caminar en medio de los momentos hermosos que tiene la vida, pero también en medio de los momentos difíciles. La esperanza entonces se convierte en un don que debemos pedir. Y ahí quisiera colocar segundo mensaje grande. Seamos personas que oramos para pedir ser esperanzadores. Señor, regálame el don de la esperanza. Que cuando la gente me vea, pueda decir, vea, pero ese Fabián, ¿cómo es de esperanzador? Hola. Recuerdo mucho un jesuita que conocí en algún momento, Álvaro Restrepo. Decían, este hombre era capaz de ver cosas buenas donde nada, todo el mundo veía cosas malas. Eso es un don, es un regalo. ¿Y cómo se agradece? Díganme si no es interesantísimo, es lindo tener en la vida alguien que vea las cosas buenas. No quiere decir que se invente mentiras, no quiere decir que niegue las dificultades. No. Es que en medio de las dificultades, reconociéndolas, también descubre que hay momentos de luz y que Dios está allí presente. Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrentamos para ser personas de esperanza? El Papa Francisco por lo menos plantea cuatro. Primero, una nostalgia que paraliza. Cada uno, evaluémonos. ¿Será que yo vivo esto? ¿A mí me pasa esto? En nuestras nostalgias malas, eso es un reto que a veces padecemos. En nuestras melancolías, cuando pensamos que las felicidades pasadas están enterradas para siempre. Cuando nos abatimos ante nuestros pecados olvidando que Dios es misericordioso y más grande que nuestros corazones. Cuando cuando nos volvemos desesperanzadores, cuando no confiamos en la misericordia de Dios. O sea, como, Dios no va a perdonar esto. No, eso que está pasando en tal lugar, eso que ocurrió en tal otro lugar, eso sí Dios no lo va a perdonar. No, eso sí no. Resulta que, ¿quién soy yo para decir que perdona a Dios o que no perdona a Dios? Ah, pero es que eso, la Biblia dice que es pecado. Pues aunque sea pecado, Dios en Jesús nos recordó, nos enseñó que el único que juzga es aquel que puede salvar. ¿Y quién es el que puede salvar? Dios. No lo hagamos nosotros. Primer reto de la esperanza. ¿Será que a veces nos quedamos en esa nostalgia? Es que todo tiempo pasado fue mejor. Antes era mejor. Antes esos muchachitos desde chiquitos saludaban. Hoy en día esos muchachitos no dejan el celular. Hoy en día esos niños no quieren ir a misa. Hoy en día y a veces somos como con una retahíla de pesimismo de antes sí, ahora no. Antes sí, ahora no. Francisco mismo nos dice, cuidado con eso, con estar viviendo en el pasado pensando que el pasado era mejor y que lo que estamos viendo es terrible. No significa, reitero, que neguemos las dificultades del presente. Significa que una persona de fe tiene unos lentes capaces de, en medio de esas situaciones, encontrar vestigios de Dios de esperanza. Segundo reto, el pecado y el perdón. A mí eso me parece muy central. No olvidemos, Dios perdona todo. Y Dios perdona siempre. Palabras de Francisco. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.
¿Cuántas de las veces decimos, ¿y ya para qué pido perdón si vuelvo y otra vez caigo en el mismo error? Ya mejor como que no digo nada. Fatal, eso es como decir, ya no me baño más porque mañana me vuelvo a ensuciar. O no tiendo la... Típico adolescente, ¿no? ¿Para qué tiendo la cama si ahorita en la noche lo vuelvo a extender? Hombre, es que yo me baño porque lo hago durante el día. Y es más, hasta lo puedo hacer 2, 3 veces en el día. Porque me siento bien estando limpio. Yo sé que me voy a ensuciar. Yo sé que voy a volver a cometer errores. Yo sé que nos vamos a equivocar. Pero eso no quiere decir que deje de pedir perdón. Todo lo contrario. Nos adecuamos, nos acostumbramos a pedir perdón. Porque frecuentemente cometemos errores. No solamente a pedirle perdón a Dios, sino a las demás personas. Y perdón a nosotros mismos, a nosotras mismas. Por ejemplo, ¿cuántas de las veces no nos hemos perdonado cosas? Es que yo hice esto y eso me sigue retumbando, retumbando y no soy capaz de soltarlo, porque yo lo hice, en efecto lo hiciste. Dios ya te perdonó y tú no te perdonas. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero no olvidemos esta verdad. Dios lo perdona todo, Dios perdona siempre. Pecamos contra la esperanza, dice Francisco, cuando nos abatimos ante nuestros pecados. Pecamos contra la esperanza cuando en nosotros el otoño anula la primavera. Eso me parece espectacular. Cuando el final del verano opaca, no permite que veamos la luminosidad de la primavera, que es el surgir de la vida. Cuando el amor de Dios deja de ser para nosotros un fuego eterno y nos falta la valentía de tomar decisiones que nos comprometen para toda la vida. Creo que acá hay un llamado grandísimo. ¿Cómo estoy viviendo yo mi relación con el pecado y sobre todo con el perdón? ¿Qué tanto me siento perdonado por Dios? ¿Qué tanto perdono a otros, a otras? Pero es que, ¿cómo lo voy a perdonar si me sigue haciendo daño? Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Claro, si yo meto el dedo en la llama me quemo. Pues yo tengo que perdonar que cometí el error de meter el dedo en la llama. Evidentemente también tengo que dejar de meter el dedo a la llama porque me va a seguir doliendo. Pero reconozco que no fue la llama que lo hizo de malo, ni yo tampoco porque haya sido tomado una decisión equivocada de meter el dedo. Creo que acá el tema no es de culpar a nadie, es decir, mira, si hago esto, tengo este resultado, no me gusta el resultado, evito la causa. Y hay que salir de situaciones, hay que salir de relaciones donde salgo herido, salgo herida. Sin embargo, también estamos llamados a perdonar. Y esa es una tarea que tenemos pendiente en este país. En este país nos cuesta perdonar. Acá decimos todo el tiempo, perdono, pero no olvido. Eso es un enredo ahí que mantenemos. Perdonar es soltar y perdonar también es un don. A punta de voluntarismo no terminamos perdonando a aquellas personas que nos han herido. La capacidad de perdonar al que me ha herido proviene también de una presencia de Dios que inunda tanto el corazón del ser humano que es capaz de soltar eso que fue una situación y una experiencia de dolor, de muerte. Tercer reto, y este es también muy interesante, la paciencia. Los seres humanos pacientes son tejedores de bien. Hoy muchas personas desean obstinadamente la paz y aunque algunos tienen prisa y quisieran todo y todo ya, la paciencia tiene la capacidad de la espera. Yo creo que vivimos en una sociedad de la rapidez. Todo ocurre rápido, ¿no? O sea, en cuanto más rápido, mejor. Todo tiene que ser eficiente, entonces compro cosas que sean rápidas, todo tiene que ser para allá, ¿no? Todo es para allá. Y en el trabajo pasa así, y entonces llevamos la lógica del trabajo a la casa. Entonces, no, pero es que ya tiene que estar la cena hecha, ya tiene que estar el cuarto arreglado, ya tiene que estar. Y resulta que la vida humana es un proceso lento, lento. La presencia de Dios en el mundo es una presencia lenta y despaciosa, como lo es la vida. Quien quiera descubrir la paciencia, siembre una planta. Por más que usted le jale las hojas, esa planta no va a crecer más rápido. Ella tiene su ritmo. Y si eso pasa con una planta, lo mismo ocurre con nosotros y con las realidades humanas. Toman tiempo. Aprender a perdonar, aprender a ser esperanzador, toma tiempo y requiere la paciencia que promueve la constancia. No hacemos cosas inmediatas para que pasen ya. Es que yo ya me quiero quitar este pecado. Yo tengo un problema, es que soy muy iracundo. Y entonces yo ya quiero que se me quite eso ya. Ya, fui a misa, ofrecí muchas cosas. Dios me tiene que quitar eso ya. Como si yo fuera mago de Oz y con la varita mágica me quitara algo. Resulta que no. Que en la vida humana y en la experiencia de Dios toma tiempo.
y somos invitados a la paciencia, ir despacio, constantemente, y allí ir reconociendo cómo Dios se va revelando y animando cada una de nuestras vidas. ¿Alguien más, por favor, que me pueda colaborar abriendo su micrófono y leyendo lo que está en la pantalla? Retos. Un corazón joven. Pensemos en aquellos dos grandes ancianos del Evangelio, Simeón y Ana. Nunca se cansaron de esperar y vieron el último tramo de su camino bendecido por el encuentro con el Mesías, a quien reconocieron en Jesús, llevado al templo por sus padres. Gracias. Otro reto de la esperanza que enfrentamos en la sociedad que nos corresponde vivir. Soy capaz de tener un corazón joven para estar atento al momento en que Dios se va revelando en la historia. Miren que en eso radica el corazón joven. Corazón joven no quiere decir tener fuerza y correr y saltar. No, no, no. Tener un corazón joven es tener un corazón capaz de asombrarse por aquello que parece cotidiano. ¿Cuál es la virtud de estos dos, de esta mujer y este hombre, de Ana y Simeón, que todos recordamos que en la presentación del niño Jesús, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos el rosario, los misterios gozosos, la presentación del niño Jesús en el templo? Allí está Simeón y está Ana. Estos dos hombres ya viejos por la edad, pero con un corazón joven, tan joven que nunca perdieron la esperanza de ver al Mesías. Y hasta el final de sus días es que ellos son capaces de ver que aparece el Mesías. Y por eso aparece esa frase tan linda de, puede ya tu siervo morir en paz, porque mis ojos han visto la revelación. Mire, ahora sí ya puedo descansar. Eso es tener un corazón joven. Yo sé que en esta conexión hay muchas personas que ya somos personas grandes, ya no tenemos 15 años. Ya ha pasado mucha agua debajo del puente. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo está mi corazón? Mi corazón ya se puso duro, ya no creo en nada, ya no espero nada de nadie. Y estoy es como diciendo todo, mire, esto está fatal. Eh, mm, Esa es una gran crítica que nos hacen los niños, los jóvenes a los adultos, que solo vemos lo feo, lo malo. A veces en casa nos pasa eso. A las papá, a la mamá, ¿no? Es que mamá, usted solo ve lo malo. O sea, papá, usted solo ve cuando me equivoco. O sea, usted, papá, solamente se fija de los 7 días a la semana el día que no me bañé. Pero los otros 6 días que sí me bañé, pues usted nunca me dice nada. Y yo creo que ahí hay un llamado. Yo sé que pues cuando uno es adulto y uno tiene que velar por el cuidado de los otros, pues tiene que estar atento a los errores para corregirlos. Sin embargo, ¿hasta qué punto me convierto en la persona en la casa que solo ve los errores? Háganse esa pregunta. ¿Será que yo soy en mi casa, en mi familia, el único que ve los errores? Y a veces lo justificamos. Es que yo soy realista. Es que yo lo hago por el bien de los demás. Perfecto, estupendo. Hágalo con esperanza. Corrija con esperanza. Acompañe con esperanza. Es decir, con un corazón joven. Es decir, asombrándome, valorando, animando también las situaciones lindas, los aciertos. Usted quiere que un niño haga algo, no solamente le machaque que tiene que hacer, que tiene que hacer. Felicítelo cuando lo hace bien. Y el niño por la felicitación es posible que lo vuelva a hacer. Porque me felicitaron, entonces si lo sigo haciendo, me siguen felicitando. Pero yo creo que allí puede haber un tema de cómo sostener un corazón joven en medio de las dificultades. Yo sé de primera mano, Mauricio, es que usted no sabe lo que es tener niños en la casa. No, pues yo no tengo niños en mi casa, pero sé lo difícil que es, claro que sí, sé que los niños no son fáciles, que los adolescentes a veces son irreverentes, groseros, son tremendísimos. Claro que sí. Y por lo mismo es que tenemos ese llamado de Dios. El llamado a pensarnos, a reconocer que necesitamos de la gracia de Dios para ser seres humanos esperanzadores. Por eso la importancia de pedir la esperanza. Por eso la importancia de practicar la esperanza. Mauricio, ¿qué significa practicar la esperanza? Que todos los días yo me disponga para iniciar el día diciendo, bueno, Señor,
hoy me propongo, con tu gracia, ver aquellos momentos donde tú te revelas, agradecerlos. Y eso se agradece con alegría, con amor. Por último, entonces, ¿cómo podemos cultivar la esperanza? Primero, pidiéndola. Yo creo que eso es algo fundamental y que me interesaría mucho que dejemos establecido en esta mañana. Y sobre todo para ser de las personas que participan en estos espacios de oración, ¿qué tanto espacio le doy a la petición de la esperanza? Oremos por la esperanza, por ser personas esperanzadoras. No oremos solamente para que el mundo cambie, que a veces se nos va por ahí el agua, ¿no? Es que yo quiero que el mundo cambie para ahí sí tener esperanza. No, es todo lo contrario. Señor, dame la esperanza suficiente para que yo vaya y cambie el mundo. Mire que se invierten las cosas. No es Dios transforma el mundo para que yo tenga esperanza, porque eso sería un poquito medio chantaje, ¿no? O sea, Señor, o sea, Dios, si usted quiere que yo sea esperanzador, entonces acaba todas las guerras, acaba todo el dolor, todo el llanto, que es mucho, y que las noticias cada vez y los medios de comunicación cada vez nos lo recuerdan más. Es aterrador ver, eso parece película, ¿no? Todos esos misiles que van, que vienen, y aquí en Colombia también, eso es dolorosísimo. Pero yo no puedo esperar que Dios cambie eso para que yo crezca en esperanza. Todo lo contrario. Señor, dame a mí el don de la esperanza para trabajar en la transformación del mundo que me correspondió. Porque este es el mundo que nos correspondió a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él? Primero, pidamos. Pedid y se os dará. La esperanza se solicita, se invoca, se invita. Y segundo, perdón, examinar. Esa es una palabra propia de San Ignacio de Loyola, de esa tradición, pero que también la hace propia. Bueno, pues, Ignacio no es el primero que la coloca. San Pablo es el primero que habla del discernimiento. Examinar y discernir. Examinar qué cosa. Soy una persona que se deja paralizar por la nostalgia. Y cada uno pregúntese. A veces yo estoy paralizado por la nostalgia y me he quedado en ese discurso, es que antes, todo lo de ahora es terrible, pero antes sí era mejor. Segundo, ¿cómo estoy de cara al pecado y al perdón? No en relación al pecado, pues sí, yo no quisiera pecar, es cierto, pero me he sentido perdonado, me he sentido perdonada, soy capaz de perdonar, de perdonarme por aquellas acciones, palabras, silencios, omisiones que he tenido en mi vida. Tercero, soy una persona que promueve la paciencia. Mauricio, pero es que es muy difícil ser el paciente en la casa cuando yo tengo que ser el motorcito de todo el mundo para que funcionen. Pues seamos el motorcito con paciencia. Pidamos esa paciencia para animar a los otros desde la paciencia que solo Dios puede dar. No de la paciencia que uno se entrena solo diciéndose y autosugestionándose. No, no, no. Es el don que Dios te da de acompañar el crecimiento de la vida, de la expresión de la vida de manera lenta y pausada, no como los electrodomésticos de hoy en día, que todo está a un clic, todo está a un clic, y cada vez es más rápido. Entonces, usted quiere cocinar, aparecen ollas que hacen todo más rápido, aparecen carros, medios de transporte que lo hacen todo más rápido. Necesitamos tiempos y es importante ir a otro ritmo, que no es el ritmo de la sociedad. Yo sé que el trabajo va rapidísimo, claro que sí, pero la familia no tiene que ir a ese ritmo. La vida de nosotras, de nosotros, no tiene que ir al mismo ritmo que va el mundo. Hay llamado a transformar ese mundo bajándole el ritmo. Por último, el corazón joven. Examinemos qué tan dispuesto tenemos nuestro corazón para y estar atentos a descubrir la presencia de Dios. ¿Qué significa eso del corazón joven? Y que me parece como un elemento muy, muy significativo, ser capaz de asombrarnos por las pequeñas cosas, ser capaces de asombrarnos en lo cotidiano. Qué difícil es cuando ya todo se vuelve cotidiano y repetitivo. No, es que eso ya me lo sé, eso pasa, eso siempre pasa. ¿Qué capacidad tengo de asombrarme por algo que puede ser súper cotidiano? Dicen que San Ignacio de Loyola al finalizar de sus días, cuando salía a pasear, a caminar por los jardines,
con el bastón tocaba las florecitas del jardín y le decía, calla, calla, ya sé de qué hablas. Y eso significa una persona que ya era capaz de descubrir, inclusive en la florecita que sale en la carretera, la presencia de Dios. En las cositas simples. ¿Cuánto soy capaz yo, cada uno, de descubrir la presencia de Dios en las cosas ordinarias, en las pequeñitas de la vida, en lo que hago todos los días, en la rutina? ¿Cómo salgo de la rutina? No solo cambiando las acciones, cambiando mi manera de ver lo que hago. Les invito entonces a que terminemos un poco este espacio para dar un momento a preguntas, reflexiones, haciendo todos la oración del jubileo, que seguimos en el jubileo que el Papa Francisco ha inaugurado. Entonces les invito a que terminemos este pequeño espacio de sugerencia para entrar luego al compartir de preguntas. Digamos cada uno allí donde estemos. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad, infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ahora les